estamos comprometiendo dinero privado y en el otro caso estamos comprometiendo dinero del Estado. Cuando se trata de dinero del Estado, existen muchas reglas para impedir que haya actos de corrupción. En otras palabras, es muy difícil de que yo pueda a dedo contratar a alguien en el Estado. Tiene que pasar por un proceso, tiene que pasar por un requerimiento, tiene que pasar por un tipo ¿cómo le dicen esto? Validación, ¿no? A ver, denme un segundo, tengo un problemita aquí con mi señal, denme un segundo, ¿ya? Bien, volvemos a lo mismo. Les estaba explicando que en el caso de las entidades públicas, la plata recaudada viene del presupuesto público. Básicamente, el presupuesto público y el tesoro público son los impuestos. Entonces, la plata que es del presupuesto público no se puede libremente disponer. Entonces, cuando hablamos de la libertad de contratar, nos estamos refiriendo al privado, no nos estamos refiriendo al público. El público tiene el Estado, estatal o público, tiene una serie de restricciones por su naturaleza, ¿ya? Entonces, esta parte no se aplica para las entidades públicas, ¿de acuerdo? Al Estado. El Estado tiene su ley de contrataciones del Estado, que es un tema muy aparte. Bien, vamos a continuar. A ver, la libertad de contratar, ¿no es cierto? Una sentencia del Tribunal Constitucional indica que la libertad de contratar es dos voluntades o más personas jurídicas o naturales se ponen de acuerdo para crear, regular, modificar o extinguir una relación jurídica de carácter patrimonial. Fruto de la concertación de voluntades debe versar sobre bienes o intereses que posean apreciación económica, tengan fines lícitos y cuando también las leyes de orden público. Nuevamente, lo lícito que hemos conversado ya, ¿no? ¿Alguien me podría decir a qué se refiere lo lícito para recordar lo que conversamos en la clase pasada? ¿Algún voluntario, alguna voluntaria? A ver, vamos a ver. Vamos a ver aquí. A ver. A ver aquí. Ah, no hay ninguna voluntaria, ningún voluntario. Nadie se anima. ¿Qué es lo lícito? ¿Es No algo que está recuerdo. permitido Ya. ¿Permitido por quién? por ley? Por ley. No, eso no es lo lícito. Ah, eso va a ser pregunta del examen final. Y le voy a poner 8 puntos, creo ahí. Profesor, ¿serían las buenas costumbres social y moralmente aceptadas? Exacto, muy bien, alumna. Muy bien. Eso es lo lícito, ¿no? Miren, lo lícito es un cachito de la moral pública y es bien difícil de entender en el sentido que a veces la moral dicen que es relativa, pero son aspectos de buenas costumbres, ¿no? A ver, vamos a ponerlo de otra forma. Vuelvo a ponerlo en unos ejemplos. Drogarse no es un delito. El delito es hacer tráfico ilícito de drogas. La prostitución tampoco es un delito. Delito es administrar el servicio de prostitución. Pero una persona que imagínense de que trabaje en debida, que trabaja con jóvenes y sea jefe de día y a la vez le guste estar tomándose marihuana, le guste estar drogándose,
Probablemente no sea ilegal lo que él hace, ¿no? Pero sí es ilícito y eso lo descalifica para el cargo. Debe tener una conducta lícita dentro de las buenas costumbres, ¿no? Igual también el objeto de lo que va a lograrse en el contrato. Entonces, imaginémonos de que un señor tiene plata y se encuentra con una mami que le dicen, ¿no? Esos que administran a prostitutas y decide abrir una empresa donde presenta el servicio de dama de compañía, o sea, en otra palabra, prostitución. Eh, ¿Qué problema tendría esa empresa? ¿Qué problema tendría? La municipalidad, ¿por qué no podría cerrar? Argumentando qué cosa. Porque el dueño de la empresa diría, lo que yo ofrezco como servicio no es ilegal, dice. Mi objeto no es ilegal. Mi objeto de servicio no es ilegal. ¿Qué le podría argumentar la alcaldía para cerrarlo? ¿Qué le podría decir? A ver, ¿quién de ustedes quiere opinar? ¿Qué le podría argumentar la municipalidad para cerrar a ese negocio? Les adelanto que no le puede decir es un negocio ilegal. No, porque cumple con toda la forma de ley. ¿Qué le podría decir para cerrarlo? ¿Porque atenta contra la moral, profesor? Claro, contra la moral y de alguna forma está teniendo un objeto ilícito de trabajo, ¿no? Ya, este tema es bien complejo, pero es bueno tenerlo presente, ¿ya? Entonces, vamos a continuar. Vamos a ver acá. Bien. Los contenidos de la libertad de trabajo, ¿no? De contratar, perdón. La libertad de contratar se mueve bajo dos parámetros. Uno, autodeterminar el objeto, autodeterminar el acuerdo, la materia que va a ser regulada. O sea, yo puedo ser regulado por la ley porque la ley dice que las empresas deben estar sujetas a ley, pero yo puedo elegir qué objeto va a tener mi negocio, hacia dónde va a ir. Eso puedo decidir yo. Ahora, el Estado puede obligarme a que yo abra una empresa que ofrezca servicios de capacitación para niños. ¿Puede obligarme o no puede obligarme? ¿Qué dicen ustedes? ¿Puede o no puede? El Estado no podría decirme, señor Echevarría, usted va a abrir una empresa cuyo objeto de negocios va a consistir en capacitar niños para que aprendan a conversar con sus papás. Usted va a hacerlo, si no lo hace, lo multo. ¿Por qué no puede decirme eso el Estado? A ver, ¿quién quiere intervenir? ¿Por qué no puede? ¿Contra qué estaría tentando? ¿Por qué el Estado no me puede obligar a hacer una empresa en determinado giro de negocio? ¿Por qué el Estado no puede obligarme? ¿En virtud a qué? ¿Por qué va en contra de la libertad de empresa? La libertad de empresa en un aspecto, pero desde mi persona sería la libertad de contratar, ¿no? El objeto de mi contrato. Pero está bien, libertad de empresa también, ¿no? Entonces, eh, libertad de contratar, libertad de empresa un poco van de la mano, pero la libertad de contratar va más en la parte de generar el negocio para poder ofrecer el servicio, ¿no? Esa es la parte de contratar. Efectivamente, el Estado también tiene que respetar mi libertad de contratar. Yo puedo contratar con quien quiera. El objeto de mi negocio para contratar también puede ser el que yo decida, siempre y cuando esté dentro de la ley, ¿no?
Entonces, ese es el aspecto, por así decirlo, más polémico, más delicado que tiene la libertad de contratación, ¿no? La libertad de contratación es muy claro en el aspecto privado, pero no es claro, mejor dicho, no se puede manejar bajo el aspecto de libertad de contratación cuando una de las partes es una empresa pública. ¿Quién me explica por qué? ¿Por qué en la parte de derecho público, empresas públicas, Estado, no es posible aplicar la libertad de contratación? A ver, ¿quién quiere opinar? Por lo mismo de la recaudación que viene de parte del Estado. Por lo mismo que, ¿qué? No te escuché bien, disculpa. Pero o sea, por lo mismo que, o sea, hay recaudación fiscal de parte del Estado, por eso que somos públicos, o sea, tenemos como quien dice, ellos nos aportan dinero, creo que así ellos tendrían como que una voz de voto, como que dice, por la orientación en eso. Ya. A ver, más o menos, ordenando lo que tú has dicho, efectivamente, ¿no? Primero, hay que recordar que el Estado no es una empresa privada, es pública. Y cuando hacen empresas públicas, las empresas públicas nunca quiebran. ¿Por qué una empresa pública nunca quiebra? ¿Quién sabe? Porque el Estado siempre va a invertir en ella. Exacto, ¿no es cierto? El Estado de donde sea va a sacar plata y le va a inyectar plata a la empresa pública, ¿no? En ese sentido, que una empresa pública compite en el mercado para competir con otras empresas privadas para ofrecer el mismo servicio, ¿qué problema traería eso respecto al Estado? En desmedro de las demás empresas que se presentan al proceso. ¿Qué traería? ¿Qué traería de problema eso? A ver, ¿qué traería de problema que una empresa pública postule una licitación? ¿Qué problema traería? Con respecto a las demás empresas, una Pod- empresa pública presenta una licitación. Se podría tomar como un hecho antitransparente, porque se le Ya, podría dar, priorizar a la empresa estatal sobre la muy empresa bien, muy privada. bien. Ya, pero hay que recordar también que una empresa estatal, a diferencia de una empresa privada, nunca va a quebrar, porque siempre el Estado va a añadir plata de los impuestos, por ende una empresa privada nunca va a quebrar, ¿no? Y si no va a quebrar, entonces su manera de costear el servicio no va a estar en un punto de equilibrio de compra-venta, sino va a estar sostenida en que es una empresa que nunca quiebra. No necesita un punto de ganancia, porque sea que tenga ganancia o no tenga ganancia con utilidad, siempre el Estado lo va a financiar, ¿no? ¿Cómo se llamaría eso entonces? ¿Cómo se llamaría el hecho que una empresa pública postule frente a empresas privadas sobre un mismo servicio? ¿Qué pasaría con la empresa pública respecto al resto? ¿Estaría compitiendo en igualdad de términos o no? ¿Qué piensan ustedes? ¿Nada? A ver. Una empresa pública versus una empresa privada. Una empresa privada tiene que ver su costo mínimo de inversión y ganancia. Una empresa pública no hace esa ecuación. Una empresa pública simplemente da el servicio y los impuestos que después le van a poner le va a servir para poder autofinanciarse, ¿no? Es por eso que una empresa pública cuando una empresa pública se presenta a un concurso público, lo que va a ocurrir es que cae en un supuesto de competencia desleal, ¿no? Porque todas las demás empresas están ajustando su presupuesto para poder ganar algo, pero el Estado no le importa ganar. Entonces una empresa pública se presenta a una licitación, ganancia cero pone, ¿no? Y sí, sigue chambeando, nunca pierde.
Nunca pierde, ¿ya? A ver, vamos a continuar. A ver. A ver un ratito, quiero ver una cosita acá que se me está pasando. Vamos a ver acá. Ujú. A ver. Vamos a ver. Ujú. Ah, vamos a ver. Mm, ujú. Vamos a ver acá, a ver cuánto minutos va. Vamos a ver un ratito, quiero ver una cosita acá. Ya. Ujú. ¿Qué tal? ¿Cómo están? En esta ocasión les voy a pasar la última, ahora sí es la última presentación, es el último tema que tenemos que ver, por lo menos de parte la practica o la puede practicar frente a los consumidores y frente al mercado. Aquí tenemos un ejemplo de una... ¿Qué ocurre cuando la próstata aumenta de tamaño y el canal urinario se estrecha? Si tienes más de 40 años y tienes... A continuación efectuaré algunas precisiones necesarias para culminar el tema. Revisar el bloque relacional, cuales si bien tienen las conductas que más importante mercantiles o empresarial de un competidor. Bien, a ver, vamos a continuar. Vamos a continuar con el PPT que estábamos revisando. A ver. Ay, caracho, acá está. Aquí es. Ya. A ver. Seguimos revisando. A ver. Así como a mí no me pueden autodeterminar, no me pueden decir cuál va a ser el objeto de lo que voy a contratar, tampoco me pueden decir. Una cosa es la materia del tema que voy a contratar, otra cosa es con quién voy a contratar. Ninguna de las dos cosas pueden hacer porque eso es parte de la libertad de contratar. Yo elijo el tema que voy a ofrecer como servicio y que voy a contratar porque mi servicio es bueno y luego con quién contrato. Yo elijo con quién contratar, que ya lo hemos explicado, ¿no es cierto? En el caso privado, el elegir con quién contratar es una elección totalmente arbitraria. En cambio, en el público no, porque las empresas públicas tienen reglas para decir con quién contratar y con quién no contratar, ¿ya? Bien, a ver, vamos a ver aquí. A ver, líneas de libertad. Ya. Estamos en el democrático de derecho. La libertad de contratación tiene una esfera prohibitiva y una esfera promotora. O sea, tú no puedes oponerte, tú no puedes crear una empresa o no puedes contratar con alguien o algo o otra institución que esté en contra de los derechos fundamentales, ¿no? Los derechos fundamentales son parte del marco legal en el cual se mueve una empresa, en el cual se mueve tu libertad de poder contratar, ¿no? Entonces,
hay que tener bastante cuidado con respecto a con quién contratar. ¿Qué pasa si yo contrato con una empresa corrupta? Una empresa que tiene denuncias. Claro, va a correr la sospecha que yo sabía la denuncia. No, pero yo no sabía. Bueno, pues entonces tienes que tener cuidado con quién contratar, ¿no? Hay que tener mucho cuidado de con quién contratar. Y a veces las empresas intentan dar muestras de transparencia, sobre todo empresas privadas, ¿no? Para que no haya dudas de que su gestión es totalmente legal, no es ilegal, ¿no? Que no hay un problema de faltar al orden público. Pero lo que tiene que tenerse en cuenta es que la libertad de contratar desde una perspectiva prohibitiva no puede generar lazos de contratación con instituciones o personas metidas en temas ilegales, ¿no? Si tú ofreces el servicio de embalaje, tú no podrías contratar con una empresa de narcos. No, pero yo no sabía, no es que no sabías, tienes que un poco informarte qué es lo que hacen, ¿no? Entonces, mi libertad de contratar tiene como límite primero que hacia lo que yo me vinculo contratando no está faltando orden público. Y también hay otro aspecto promotor, ¿no? Como una empresa privada, a partir de su libertad de contratación, genera también la promoción y protección de derechos fundamentales. Hay empresas que trabajan en campo y ven que hay clubes de madres que tienen problemas económicos para poder hacer su vaso de leche, ¿no? Entonces, a veces la empresa los contrata para que, no sé, pues, ayuden a hacer la vianda, ¿no? Del Día del Padre. Entonces, de acuerdo un poco, la empresa estaría intentando que las personas tengan un ingreso, ¿no? Y tengan una vida digna, ¿no? Eso es más o menos, y tener una vida digna, tener una vida integral te va a permitir, pues, asumir tus derechos fundamentales, ¿no? Entonces, hay que tener bastante atención a la parte prohibitiva. Tú no puedes meterte en cosas ilegales, contratar con personas que están con objetos ilícitos, y la perspectiva de que el Estado debe promover las actividades que se refieran a derechos fundamentales. En este caso que he puesto, esta empresa que comenzó a trabajar con este pequeño pueblito, lo redujo en escala y luego comenzó a trabajar temas ecológicos, ¿no? A ver, continuamos. El contrato ley. Mediante el contrato ley, el Estado puede establecer garantías y otorgar seguridades. No pueden ser modificados legislativamente sin perjuicio de la protección que se refiere al párrafo precedente. Bien, a ver, aquí entramos a un tema medio complicado que necesito su máxima atención. Quiero ustedes son las 2:50, ¿ya? Quiero que esto que está frente a ustedes lo lean. 2 minutos les doy, ¿ya? De 2:50 a 2:52. Léanlo con calma. Y quiero conversar con eso sobre ustedes y quiero preguntarles si entienden qué significa el contrato de ley. A ver, léanlo, por favor. 2 minutos.
A ver, alumnos, retomamos. A ver, el contrato ley es un contrato que pasa por todo un proceso de licitación de obras públicas, todo. Solamente que esta obra que van a hacer es una obra que va a durar 10, 20 años. Entonces lo que hace la empresa o el Estado le ofrece a la empresa es ofrecer una estabilidad en los impuestos, en regulaciones, para que los próximos gobiernos no pongan nuevos impuestos ni modifiquen las condiciones de contratación. Es como que la empresa quiere asegurarse que va a haber 4 gobiernos que va a durar la hora que van a ser, 16 años, 4 gobiernos, o 20 años si quieren 4 gobiernos, y lo que quiere asegurar es que ninguno de ellos le vaya a hacer algún cambio a los términos de la contratación, ¿no? La mayoría de empresas petroleras, no todas, pero la mayoría tiene contratos ley, ¿ya? Mineras, petroleras. Entonces, ¿qué pasa? Lo que ocurre, y ocurrió, por ejemplo, en la época de Humala, ¿no? Cuando Humala era presidente, principio del 2011 más o menos, el Perú estaba viviendo un boom petrolero y un boom de minerales. ¿Qué significa boom? Que los precios se elevaron por los aires, ¿no? A ver, yo he trabajado en una empresa minera y en una petrolera luego, ya, o al revés. Pero ¿qué cosa aprendí yo? Que una empresa hace una proyección de su gasto en el año en función a lo que él proyecta va a ser el precio de lo que está extrayendo. En las petroleras se refieren a barriles de petróleo. En las mineras más se refieren a onzas, ¿no? Entonces, ¿qué pasa? En Humala se dio cuenta que muchas empresas tenían contratos. Entonces, ¿qué hizo Humala? Dijo, bueno, ustedes han hecho su proyección para en el año ganar tanto, ganar el doble de su producción, ¿no? Entonces ustedes esperaban ganar en, no sé, pues 100, con suerte van a ganar 120, 130. Bueno, lo que ocurrió en el gobierno de Humala fue que la producción petrolera, el barril, de estar costando $30 el barril, $20 el barril, pasó a costar $200 el barril. Esto quiere decir que las empresas petroleras, en su proyección, habían pensado que ellos iban a poder ganar pues 1 o 2 veces lo proyectado, ¿no? Vamos a ganar 100.000, 150.000. No, es como que hubieran ganado 1,5 millones, habiendo pensado ellos ganar solo 150.000, ¿no? Están ganando 1,5 millones. Entonces, Humala dijo, quiero sentarme con las empresas a renegociar los contratos. Todas las empresas se asustaron, ¿no? Empezaron diciéndole comunista, izquierdista, todo eso. Entonces, algún dueño de una empresa petrolera muy astuto le dijo, bueno, le mando un saludo de tal empresario, ¿no? Entonces, lo que ocurría era que Humala entendió que las empresas iban a empezar a hacer aportes voluntarios para que no les toquen los contratos, ¿no? Entonces, al final no necesitaron modificar los contratos, simplemente las empresas solas comenzaron a aportar dinero. Aportes voluntarios se llamaron. Y eso hizo que la tensión disminuyera entre Humala y los empresarios, ¿no? Eso hizo que de alguna forma el Estado pudiera recaudar más impuestos a partir de la subida del petróleo y los minerales. A ver, de esto que acabo de hablar del contrato de ley, ¿qué opiniones tienen? ¿Qué piensan? A ver, un par de intervenciones, o unas 4 intervenciones de hombres o mujeres. ¿Qué piensan del contrato de ley? ¿Les parecen justos? ¿Les parecen injustos? A ver, quiero opiniones, quiero escuchar. ¿Nadie?
A ver, ¿alguna dama, algún caballero que se anime a intervenir? ¿Qué piensan de los contratos ley? ¿Les parecen justos? ¿Les parecen injustos? ¿Qué les parece? Profesor, yo creo que es injusto porque debería estar sujeto a modificación. Ya, bueno, interesante. ¿Por qué? A ver, ¿por qué sujeto de modificación? ¿Por qué piensas eso? A ver, explícame. Porque el hecho de que una empresa explote los recursos del Estado y tal vez sin control, ¿no? Bueno, claro, por el contrato que se ha establecido, pero aún así su ganancia ha sido demasiada, ¿no? O sea, lo que el contrato tal vez se ha preveído, lo que no se pensaba, ¿no? Por eso creo Exacto, que sí debería estar sujeto a modificaciones. ya. A ver, un par de intervenciones más, a ver quién quiere intervenir. ¿Qué piensan de los contratos? ¿Le parece justo, injusto? ¿O por qué creen que aparecieron los contratos ley? Nadie me ha preguntado por qué aparecieron los contratos ley. O sea, ustedes sí saben por qué salieron los contratos ley. ¿Por qué creen que aparecieron los contratos ley? ¿Qué piensan que está detrás de un contrato ley? ¿O es que hay algún loquito que tiene que ser un contrato ley? No. ¿Qué pasó? ¿Qué estaba pasando en el Perú y en el mundo cuando aparecieron los contratos ley? ¿Alguien sabe o no? ¿Nadie se anima? A ver, vamos a ver. A ver, Andrea, te escuchamos. ¿Qué piensas tú? ¿Qué piensas del contrato de ley? ¿Te parecen justos, injustos? ¿Sirvió para un contexto? ¿No sirve ahora? ¿Qué piensas, Andrea? Te escuchamos. Profesor, hay bastantes Andreas en el aula. Andrea Pamela Guaranca, ¿no? Ella es una. Ya, a ella me refiero. Sí, profesor, lo que pasa es que no, mi señal está fallando y no lo Ya, puedo escuchar muy bien. ya, sí te escucho ya. Perfecto, perfecto. A ver, la otra Andrea que me dijo que también es Andrea. Ah, bueno, yo soy Johanna Andrea. Eh, Johanna, a ver. pues siento que el contrato ley nació por una necesidad tanto para garantizar unos derechos, así como a cambio unas obligaciones, ya que por una parte, pues, para exigir mi salario, mi sueldo de manera recurrente, mensual, pues debo cumplir ciertos parámetros. Esto aplica tanto para un tema privado como estatal también. Ya. Recuerda que el contrato de ley no se refiere a una persona, se refiere a una empresa. Una empresa que va a construir, por ejemplo, el gasoducto sur peruano, que nunca lo terminó de construir. Le Entonces hicieron un contrato de ley a ellos. me rectifico, el caso de empresas que tienen que ofrecer algún bien o algún servicio al Estado. Por ejemplo, el Estado para poder realizar o obtener un bien o un servicio tiene que hacerse base de licitaciones y para eso usa, creo, una plataforma que se llama OSSE, OCE. Ya. Y bueno, el contrato ley, en cierta forma, el contratante tiene que cumplir ciertos parámetros para poder ser admitido. Sin embargo, si lo traemos a la realidad, pues hay desembolso de dinero, pero las obras no avanzan. Ya. A ver, vamos un poco a precisar lo que está diciendo. Un contrato ley aparece luego en una licitación, ¿no? O sea, la empresa ganó, va a trabajar 20 años la obra y pide un contrato ley. Los contratos ley aparecen en un contexto de golpe de Estado, ¿no? Entonces las empresas asustadas dicen, yo gano un contrato que me asegura que el próximo gobierno no vaya a un golpe de Estado y no me permita trabajar, ¿no? Me chantajee, me diga que ahora vas a pagar más impuestos, o quiera que ponga a mi amigo, a mi amiga ahí a trabajar con ellos. Entonces los contratos ley buscaban evitar que la coyuntura política de un país, el cambio de gobierno brusco, el golpe de Estado, le traiga una crisis financiera a la empresa, ¿no? Para eso eran los contratos ley. Pero con la estabilidad política que tenemos en los últimos 20 años en Perú y América Latina, a mí me parece que podría ser cuestionable un contrato de ley, ¿no?
si estaba pensado en el que la empresa sentía que el Estado lo podía cabecear porque había un gobierno nuevo por golpe de Estado. Ahora no hay eso. Entonces, ¿qué sentido podría tener un contrato ley? A ver, una opinión más acerca de los contratos ley. A ver, ¿quién quiere participar? ¿Cómo ven los contratos ley? ¿Qué les parecen? A ver. Ahora, acuérdense que los contratos ley están en la esfera de lo público o lo privado. ¿Quién se ha dado cuenta? ¿Qué son A ver. los contratos ley entre el Estado y una empresa privada nacional o extranjera? El Estado ¿El se privado? obliga a dar garantías Público. de estabilidad y seguridad en el tiempo para proteger la inversión privada de esa empresa. Esto de los contratos ley surgió en los años 90, garantía de que va a cumplir, porque si no, ninguna empresa privada elegiría contratar con el Estado. El contrato ley garantiza que el Estado va a proteger la inversión de las empresas privadas y de esta forma las empresas puedan invertir en grandes proyectos de infraestructura sin el temor a que una crisis los afecte o un cambio de gobierno repentino o cualquier evento social o político que pueda poner en riesgo el dinero que se está invirtiendo. Esa garantía te la da los contratos ley. Son útiles para tiempos de crisis, tiempos de inflación, porque ahí... ¿Se animó a intervenir? Pero ¿cómo contrataban antes? ¿Nadie se anima? 90, bueno, en los 80, 70, Está dentro de la esfera pública, ¿no? La esfera estatal. Los contratos ley, de alguna forma, están dentro de la esfera estatal. No están dentro de la esfera de lo privado, ¿ya? Y probablemente hoy en día tenga menos sentido un contrato ley, ¿no? Probablemente. No estoy diciendo que no, probablemente, ¿ya? Y hay muchos que están en curso. Pero ¿a bien. quién beneficia estos contratos ley? Bueno, beneficia a la empresa privada A ver. porque protege su inversión. Y al Estado también. Vamos a porque continuar. el Estado gana reputación, gana confianza. Cuando las empresas ven que el Estado está cumpliendo adecuadamente, entonces... Una cosa es contrato ley, otra es fuerza de ley. Son cosas diferentes. ¿Cómo así, profesor? Bueno, pues, un contrato ley, ya lo hemos explicado, en cambio, fuerza de ley significa una invocación a hacer caso a la ley. Estos contratos y en lugar de eso se recurre ¿No es cierto? La calificación de los convenios de estabilidad jurídica como contrato de fuerza de ley, por cierto, no proviene de la Constitución, sino lo han expresado los demandantes, ¿no? O sea, es un caso especial. En realidad, la fuerza de ley no debe ser comprendida como que los contratos tienen semejanza a la ley, sino que se obliga. Es el término obligatorio, ¿no? Los 91 se publicó. Entonces, que es un contrato que tiene el respaldo de la ley de una manera especial, ¿no? No necesariamente haya como una especie de sanción en sí mismo, no debe entenderse así, ¿no? Es una expresión solamente, es fuerza de ley, ¿no? Los contratos tienen fuerza de ley. En realidad todos los contratos tienen fuerza de ley, solamente que los contratos ley muchas veces tenían como una especie de blindaje, se dice, ¿no? Para que se les respete en el tiempo, entonces no se les puede tocar, ¿no? Ahí es la expresión de fuerza de ley. A ver, vamos a ver acá. Bueno, que hay una serie de sentencias del Tribunal Constitucional sobre ese tema de los contratos de fuerza de ley, contratos ley, ¿no? Algunas expresiones del Tribunal Constitucional hablando del pluralismo económico, que son en varios estamentos, ¿no? La gente que tiene empresas formales, el vendedor ambulante, el emprendedor, etcétera, ¿no? El régimen económico y economía social de mercado, la misma sentencia del tribunal lo ha ratificado. El pluralismo económico que les hablaba hace un ratito, la economía con distintos tipos de actores, formales grandotes, formales medianos, emprendedores, ambulantes, etcétera, ¿no? A ver, a partir de la siguiente clase vamos a empezar a tocar todo lo que es ya el Código Civil, ¿de acuerdo? Entonces a mí me interesa, como lo he hecho con otros horarios, hacer alguna especie de retroalimentación de cómo va yendo el curso, para ver si ajustamos algo, cambiamos algo, mejoramos algo. A ver, quisiera saber cómo ven el curso hasta ahora. Más o menos entendible, difícil.
no se entiende, parece chino, parece portugués. A ver, ¿qué cosa ustedes me sugerirían para que el curso lo mejoremos en lo que viene ahora en las siguientes semanas? Yo estoy teniendo una idea de cómo voy a modificar algunas cosas, sobre todo para la evaluación, pero quisiera un poquito tomar la perspectiva de ustedes. ¿Cómo ven el curso? Muy difícil, muy fácil, se entiende, no se entiende. La dinámica que se trabaja en clase ayuda, no ayuda. A ver, quiero algunas intervenciones, críticas constructivas, yo siempre digo. A ver, 2 o 3 intervenciones para ir cerrando la sesión del día de hoy. Agradeceré intervengan un par de damas, un par de caballeros. ¿Nadie? ¿Cómo ven el curso? Muy difícil, muy fácil. Quisieran que se aumente algo para mejorar en lo que las siguientes semanas que vienen, 3 semanas más o menos quedan. 2, 3 semanas. A ver, quisiera por favor aportes al curso. Es la oportunidad que tienen para darle algún ajustón al curso. A ver. Muy tímidos, no quieren opinar. Muy tímidos, muy tímidas. Profesor, si me permite, bueno, hasta ahora veo el curso que está siguiendo unos lineamientos, pero me parece que el contenido se nos queda más cuando muestra o nos indica casos reales, cuando hace mención como una anécdota o rescata algún caso que está pasando en la actualidad y justo tiene que ver con el tema que vamos hablando, se nos queda más el contenido. Ya, perfecto. Vamos a trabajar con más casuística entonces. Gracias, Joana. A ver, ¿alguna otra dama, otro caballero? Para ir redondeando el curso, ya ir cerrando. Porque ya ahorita vamos a arrancar con Código Civil, que ese es un poquito más pesado, ¿no? Ahí tengo que ver maravillas para que me entiendan, porque esa parte para mí es media pesadita, porque tiene muchos conceptos del derecho puro. A ver, ¿cómo estamos evaluando el curso? ¿Cómo lo vemos? ¿Alguna dama, algún caballero? Ya intervino Joana, a la cual agradezco. Quisiera que intervenga algún compañero más o alguna dama más, alguna compañera del curso, para darle un poquito de mejoramiento al curso, que es lo que espero, ¿no? O está bien como lo estamos haciendo, o cómo lo ven ustedes. A ver, quiero un par de aportes y cerramos la clase del día de hoy. ¿Alguna dama, algún caballero? A ver, entonces vamos a buscar un libremente obligado. A ver, González, ¿te encuentras? ¿Te encuentras, González? González Ugarte, ¿te encuentras? Dejó prendida su cámara, parece, y se fue a otro curso. A ver. Carla Fiorella González Ugarte, ¿te encuentras? A ver, vamos a ver. Profesor, quisiera dar una opinión. A ver, te escuchamos, María. Bueno, por mi parte, no sé si todos están de acuerdo, pero, o sea, cada vez que acaba un tema, o sea, en una clase, no sé si usted podría hacer, o sea, 10 minutos antes de que acabe la clase, como una retroalimentación y, y hacer preguntas, ¿no? Para ver si se nos ha quedado. Como una especie, te entendiendo, como un resumen y trabajar las ideas a fuerza, ¿no? Claro. Ya, perfecto, ya lo voy a tomar en cuenta.
Lo voy a tomar en cuenta. Ujú. Ya, perfecto. ¿Alguna otra intervención? ¿Alguna otra sugerencia? Próxima clase quiero avanzar, como les digo, todo lo que es Código Civil, pero ahora quiero cerrar haciendo como un balance. No lo hicimos con el parcial porque vino muy rápido para mí, pero quisiera un poquito recoger sus puntos de vista, ¿no? Ahorita. Para mí sería genial que puedan opinar. A ver, vamos a... Martín Antonio Calle, ¿te encuentras? Martín Antonio. Sí, profesor, ¿y se me escucha? Sí, te escuchamos, sí. A ver, quisiéramos tu opinión para cómo ves el curso, qué podría un poco mejorarse, incorporarse. ¿Cómo lo ves? A ver, tu comentario. Sí, pues, no, mi opinión es como decirle a mi compañera que básicamente de que después de todo el mes, como que hay una clasecita, que una parte al menos que sea, como para hacernos preguntas si nos se quedó bien el tema especificado, pero como usted dice que bien de que avanzamos muy rápido en la primera parte, creo. Y antes de entrar al Código Civil, que no sé, la próxima clase, que la próxima clase que sea más de preguntas, más sobre el tema que ya ha pasado. Ya, ya, está bien, podemos hacer mitad, mitad, está bien. Buena idea, Martín. Buena idea. A ver, una última intervención. Una dama o un caballero, a ver, que sea libre o obligado. O su última parte, ya estamos hablando de última parte. A ver, una intervención más. ¿Se animan o señalo yo quién va? Te escuchamos. Ya, ya, está bien, está bien. Buena idea, voy a tomarlo en cuenta. Perfecto. Ya, a ver. Una dama y cerramos. Ya, tenemos un caballero, dos damas, dos caballeros, dos damas. Les falta una dama. Quiero que intervenga una dama más, a ver. Algún aporte que me pueda dar para ajustar en el curso o qué cosa quisieran que en el curso aparezca para un poquito centrar mejor las ideas. A ver, una dama, por favor. Estoy cerrando la clase de hoy. A ver, Pamela. Pamela Milagros Ángela, ¿no? O Ángeles. Ángeles, profesor. A ver, Pamela, te escuchamos. ¿Cómo ves el curso? ¿Qué sugieres para hacer mejoras? Creo que ya lo han dicho la mayoría de cosas mis compañeros, ¿no? Que digan lo que pueda decir el objetivo, el tema que vamos a revisar la siguiente clase para poder ir leyendo. Y eso. Ya. Ajá, sí, profesor. Ya, Ya lo han dicho mis compañeros ya. Ya, perfecto. Bien. Bueno, entonces yo aprovecho también a hacer un balance, ¿no? Miren, el curso no es difícil, el problema es que son terminologías jurídicas propias de abogados para trasladarlo a terminología de futuros contadores, ¿no? Entonces yo lo que pienso es que requerimos una estrategia de aprendizaje compartida. Yo tengo que intentar buscar el lenguaje adecuado para que ustedes entiendan el curso y yo necesito que ustedes también hagan el esfuerzo de entender el curso. Y eso no pasa solamente por ponerse a estudiar para el examen, el control de lectura o la práctica, ¿no? Eso pasa también por la actitud que ustedes muestran en clase, ¿no? Durante la clase van a estar preocupados más en responder el Facebook, el Twitter, estar viendo Instagram. En realidad,
no solamente es un tema de atención, ¿no? Sino es un tema también de no prestar atención. Y eso quizá podría hasta desperdiciarse lo que ustedes me piden, ¿no? Me pide, profesor, al final de clase usted haga como un reforzamiento de lo que se ha hecho, y preguntas centrales y adelantando lo que va a venir. Pero si yo hago eso y veo que la mitad del salón está viendo sus redes sociales, no sé, pues digo, ¿qué sentido tiene si el resto está ocupado con otras cosas, ¿no? Entonces, yo les agradecería que intenten un poquito hacer el esfuerzo igual que yo hago, de intentar centrarme en ustedes en el curso. Ustedes también hagan el esfuerzo de intentar un poco vincularse al curso, ¿no? Vincularse al curso significa prestar atención, no estar cuchicheando, no estar mandándose mensajes, etcétera, porque aunque ustedes no lo aprecian ahora, eso un poco te desconcentra, ¿no? Te desconcentra y no te permite hacer bien tu trabajo, ¿no? Entonces sí es importante que ustedes puedan hacer algún tipo de ajuste a sí mismos, yo también lo voy a hacer, para adaptarnos mejor a una situación de mayor actualidad respecto a la vestimenta, etcétera. Pero también hay que acordarse de que hay un tema que hay que hacer respecto a a lo que le toca al docente y a lo que le toca también al alumno, ¿no? O sea, el alumno es el reflejo del docente, ¿no? Si el alumno no hace caso, un poco cuando hagan trabajos de grupo se va a sentir eso, ¿no? Pues el profesor va a sentir que él está hablando al aire, porque todos están viendo su chat, su YouTube, su Facebook, ¿no? Y yo creo que ese es un tema que ustedes tienen que planteárselo como disciplina, de si le hago caso o no le hago caso, ¿no? Entonces, solamente eso, ¿no? Algunos yo los invito a que puedan tener un poco más de soltura para preguntar, un poco más de preocupación por aprender, ¿no? Ustedes en la universidad, a diferencia del colegio, en la universidad tú estudias porque, uy, papá, estoy acá, te saco la lengua, ¿no? Yo creo que la enseñanza tiene otra dimensión, que es una dimensión de crecimiento personal, ¿no? Ustedes necesitan un poquito eh, madurar sobre ese aspecto para que aprovechen al máximo su tiempo y no esperen, pues, la estadística dice de que no hay atropellos en Javier Prado, van con su carro y se pueden chocar, se pueden matar, ¿no? Saber con qué te vincula, ¿no? Yo acabo de ser ganador un concurso de justicia intercultural en ensayo. Bueno, más que ganador me pidieron que prólogo a los ganadores para el prólogo, pero sí yo estoy convencido que se necesita un poco de compromiso, ¿no? Yo puedo en mi trabajo hacer muchas cosas, ¿no? Comprometerme con ensayos interculturales, etcétera, pero ustedes también tienen que poner de su parte en el sentido de prestar atención a la clase, no distraerse, ¿no? Parece mentira, pero ponerse a conversar, aunque sea en voz baja, distrae a usted y al profesor, ¿no? Y sería importante que ustedes también me apoyen con eso, ¿no? Porque en la medida que ustedes me ayuden a que haya mayor concentración en clase, yo voy a poder también idear cosas nuevas para poder generarles mejor manera de asimilar el conocimiento. ¿De acuerdo? Si no hay más inquietudes, más dudas, ¿hay alguna inquietud, alguna duda de ustedes en particular? ¿Nadie? ¿Todo tranquilo? Bien. Entonces, alumnos, nos estamos viendo en la próxima sesión. Lo dejamos aquí ahora. ¿Ya? Ok, profesor, hasta luego. Ya, ok. Sí. Alumnos. Hasta luego, profesor. Gracias, cuídense bastante. Gracias por su participación. Hasta luego, alumnos. Cuídese. De igual manera.